y de esta manera se ha llegado a la tierra. Amén. Amén. Enamórame.
Alabemos al Señor porque Él es bueno y su gran amor perdura para siempre. Amén. De adoración a nuestro Dios, creyendo en todas las cosas que el Señor seguirá haciendo en nuestras vidas. Amén. Solo nuestro Dios es digno de recibir toda la honra y toda la gloria. Amén. Maravilloso Jesús.
Bendito Padre Celestial que moras en el cielo. En esta tarde, Señor, una vez más te doy las gracias por el enorme privilegio que me concedes de estar nuevamente en este lugar. Señor, usa mi vida, usa mi boca, mis labios, mi mente, mi pensamiento, Señor, para que yo pueda exponer tu palabra de manera fiel. Dios, te pido que esta palabra que voy a exponer sea en primer lugar para honrar y glorificar tu nombre, y en segundo lugar que sirva de edificación a mí en primer lugar y para todos los que están reunidos en este lugar. Gracias en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Se pueden sentar, hermanos. Bueno, hermanos, hoy toca hablar de un tema que es bastante delicado, un tema que ha sido catapulta para que millones y millones de personas a lo largo y ancho de todo el mundo salgan de las iglesias. ¿Y por qué? Porque este tema ha sido mal explicado, ha sido abusado, un tema en donde los falsos maestros, los falsos líderes religiosos han hecho una mala exposición del tema y han ultrajado, han engañado, han embaucado al pueblo del Señor. Y aunque nosotros hemos presenciado malos manejos, derroches, robos y toda clase de prácticas mundanas, y aunque nosotros hemos visto documentales en donde exhiben a estos falsos líderes que tienen mansiones lujosas, autos deportivos lujosos a lo largo del mundo, sí, a pesar de todo eso, a nosotros no nos exime, en primer lugar, de congregarnos en una iglesia y en segundo lugar de cumplir con el mandato que nuestro Señor Jesús nos dice. Porque no solo en la iglesia, en la Biblia, hay muchos mandatos que el Señor nos ha dado. Y uno de ellos es acerca de este tema que vamos nosotros a estudiar en esta tarde. Ahora, ya en base a ese preámbulo, vamos a leer nosotros Segunda de Corintios 9:7, ¿sí? Vamos a hacerlo todos unidos, hermanos. Es un solo versículo, así que les pido por favor que me acompañen a leerlo. Y la palabra de Dios dice así: cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Déjenme decirles, hermanos, que el capítulo 8 y 9 de Segunda de Corintios habla casi de lo mismo, redunda mucho sobre un tema. ¿Y cuál es ese tema principal? Dios desea que nosotros aprendamos a dar, ¿sí? Entonces, yo aquí no les voy a hablar ahorita del diezmo del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, si aplica o no aplica, si está vigente. Yo no me voy a meter en complicaciones. Yo solamente les voy a mencionar, porque eso es un tema para el pastor, obviamente, no para mí. Pero bueno, antes de que pasemos, hay 4 puntos importantes de los cuales yo les quiero hablar en esta tarde, ¿sí? Y antes de entrar a esos puntos, yo quisiera hablarles un poco del contexto, por qué Pablo estaba diciéndole esto a los corintios. Bueno, la iglesia de Jerusalén era una iglesia muy pobre, muy necesitada, necesitaba una ofrenda. Entonces Pablo, él pide a las demás iglesias que ayudaran a esta iglesia de Jerusalén. Y una de las primeras iglesias que ayudó a esta ofrenda fue la iglesia de Macedonia. Y la iglesia de Macedonia era una iglesia muy pobre. Pablo la describe como que estaba en gran pobreza, y eso significa una pobreza extrema, una pobreza paupérrima. Sin embargo, a pesar de tener tantas carencias económicas, y también estaban pasando por grandes tribulaciones, grandes pruebas, aún así, esa iglesia de Macedonia fue la primera en ofrendar. De esa pobreza casi no tenían nada, pero ellos casi se quitaban la camisa para ayudar al que lo necesitaba. Fue una de las primeras iglesias que ayudó. Y entonces Pablo, imagínense el gozo que sentía Pablo, ¿no? Y la ponía como ejemplo para todas las demás iglesias. Decía Pablo: yo me glorío de esos hermanos, aún en su pobreza ellos
sí mismo, y en segundo lugar, se entregan a las personas que lo necesitan. Y estaba poniendo como ejemplo a la iglesia de Corinto. Corintio, a diferencia de la iglesia de Macedonia, de Filipos y de Tesalónica, Corinto era una ciudad grande, era una metrópoli, era una ciudad casi comparada como a la de Atenas. Era una ciudad que entraba y salía mercancía, había gran afluencia de mercancía, era un puerto muy importante. La gente de ahí era muy rica, estaba muy bien acomodada, y sin embargo era la última en dar. Había habido un distanciamiento entre Pablo y la iglesia de Corinto, porque la verdad, la iglesia de Corinto tenía mucho dinero, pero también tenía de todos los pecados. Había soberbia, había arrogancia, había adulterio, había falsos maestros judaizantes que estaban distorsionando la palabra de Dios, el evangelio de Jesús. Y entonces Pablo les tuvo que decir: las cosas no son así. Pero bueno, eso está en Primera de Corintios y en los primeros capítulos de Segunda de Corintios. Pero bueno, aquí el punto es que Pablo estaba gozoso de que la iglesia de Macedonia diera. Incluso la iglesia de Macedonia, cuando Pablo les dijo: no, ustedes no diezmen, o sea, yo conozco su situación. ¿Saben qué dijo la iglesia de Pablo? De iglesia de Macedonia: Pablo, no nos quites, te rogamos que no nos quites el privilegio de ayudar. Le rogaron, hermanos. ¿Cuántos de nosotros podemos decir: pastor, le ruego que me acepte 1,000 pesos? Creo que no, ¿verdad? Sería muy, muy difícil que así sucediera. Desprendernos de ese dinero, desprendernos de una cantidad, es bien difícil. Ahora sí, en esa introducción, vamos a los 4 puntos de los cuales yo les quiero hablar. Ahora, dice el primer punto: ¿quiénes deben de ofrendar? La palabra de Dios dice: cada uno debe dar. ¿Y quiénes son esos cada uno? ¿Quiénes son esos cada uno? Todas las personas comprometidas con el Señor y con su obra redentora aquí en la tierra. Hombres y mujeres que han hecho suya la responsabilidad de la causa de Cristo. Hijas de Dios, hijos de Dios que han comprendido que tienen una relación muy personal con el Señor. ¿Sí? Ahora, cada uno de nosotros, en el reino de los cielos, en la iglesia, cada uno de nosotros es administrador de los bienes que Dios nos da. Entonces eso se llama mayordomía. Y la mayordomía nosotros podemos definirla como la correcta administración de los bienes que Dios nos ha dado. ¿Para qué? Para ayudar en toda buena obra y para el servicio de los santos de Dios, para el servicio de la iglesia. Esa es mayordomía. Entonces, ¿cuál es el principio entonces aquí? Es cierto, hombres y mujeres, pero el principio es: si Dios te ha dado mucho, tú debes de dar lo que tu corazón decide. Ahora, si Dios te ha dado poco, tú tienes la misma obligación de dar, igual que aquel a quien Dios le ha dado mucho. Así de sencillo, no hay más. Ahora, todos pueden diezmar, los niños, los ancianos, los adultos. Fíjense que es un gran privilegio que nosotros como padres, desde que nuestros hijos son pequeños, les enseñemos a ofrendar, les enseñemos a diezmar. Mira, hijo, estas monedas es para la ofrenda de la iglesia. Tú te doy 10 pesos, pero tú vas a dar una parte para la obra de la iglesia. Ahora, la bendición vendrá cuando tengamos el deseo de dar. Lo cierto es que es su responsabilidad. Usted sabe, usted hermano, usted hermana sabe si la cumple o no. Pero la Biblia dice: cada uno debe. Siguiente punto: ¿cómo deben ofrendar? La Biblia nos dice: según lo que hayan decidido en su corazón. El diezmar y el ofrendar no son acciones casuales, sino que nacen muy dentro del corazón. Nuestro corazón es el asiento de toda voluntad, de todo propósito y por lo tanto de todo nuestro actuar.
Así que lo que nosotros dispongamos en nuestro corazón será la ruta que siga nuestra vida. Ahora, la ofrenda es voluntaria. Si nosotros nos vamos a 1 Corintios 5:12, dice, conforme a lo que el Señor le haya prosperado. Cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, ¿somos responsables delante del pastor? No, ¿verdad? Delante de Dios. El pastor no nos ha provisto de nada. Bueno, económicamente hablando, ¿sí? Porque aquí el siervo de Dios, yo lo respeto, lo quiero mucho, lo admiro mucho, nos ha dado mucho, he aprendido mucho de él. Pero económicamente suplió todas nuestras necesidades, es Dios. Entonces, la ofrenda, por lo tanto, es voluntaria. Ahora, ¿cuánto es la suma? Pues la Biblia no lo dice, ¿sí? Dice, cada uno según lo que haya decidido en su corazón. Puede ser el 5%, el 10, el 20, el 30, según como Dios lo haya prosperado. Ahora, si ustedes se autoanalizan, si ustedes hacen una introspección en este momento al llegar en su casa, Señor, ¿cuánto me has dado tú? Tengo carro, tengo trabajo, ¿cuánto me has dado tú? Bueno, te voy a dar 5 pesos. Entonces ustedes ya no están siendo responsables de lo que Dios les ha dado. Y entonces esa no es una ofrenda aceptable delante de Dios. Ahora, todo lo que tú tienes, a Dios le plació darlo. ¿Sí? Y ustedes me dirán, ¿y qué? ¿Acaso no contó mi esfuerzo? Si yo tengo lo que tengo gracias a que lo he trabajado, a que lo he sudado, yo estudié para tener un trabajo. ¿Acaso se quemaron ustedes mis pestañas por mí? ¿Acaso se levantan a las 5 de la mañana para correr e ir al trabajo? ¿O andan corriendo todo el día para llegar, para cumplir con nuestro trabajo? No, ¿verdad? O sea, ¿acaso ustedes hicieron eso? ¿Pero qué creen? A Dios le plació darnos. O sea que tengas lo que tengas, hagas lo que hagas, a Dios le concedió dártelo. Así nada más, ¿sí? Entonces, si tú lo único que tienes es una moneda, Dios la acepta. Si le das 2 monedas, Dios la acepta. Dios nunca te va a decir no. Pero si el Señor, habiéndote prosperado en gran manera, das algo inferior, eso muestra cuán desagradecido eres con el Señor. Porque miren, hermanos, todo lo que damos no se compara en nada con lo que Dios hizo por nosotros. Porque si ustedes ven la cruz y pueden imaginar, si pueden ver a Jesús clavado en la cruz, con una corona de espinas que desgarró su sien, que desgarró su frente, con una herida en el costado, todo el sufrimiento que Jesús pasó en la cruz, y aún así no les duele el corazón, no los puede dar, hermanos, de verdad ustedes están muy mal, ¿sí? Porque miren, nada de lo que nosotros vemos se compara con el enorme sacrificio que hizo nuestro Señor Jesús en la cruz. Si en esta iglesia estuvieran las personas más ricas del mundo, ¿quién les gusta? ¿A quién conocen que es más rica en este país? Carlos Slim, ¿no? Pero también está Jeff Bezos, el dueño de Amazon, o Bill Gates, el dueño de Microsoft. Si esa gente multimillonaria viniera a esta iglesia y donara todo lo que tiene, toda su fortuna, aún así toda esa fortuna junta no alcanzaría, no bastaría para pagar una gota de la sangre que nuestro Señor Jesús derramó en la cruz. Amén. Así que, hermanos, nunca el apóstol, nunca los autores del Nuevo Testamento pusieron un límite en lo que nosotros debemos dar. Lamentablemente hay personas que malinterpretan lo que es una ofrenda, lo toman como si fuera una limosna. Aún entre cristianos hay gente que tiene un católico apostólico en su corazón, ¿sí? O todavía tienen prácticas como las que hace la Iglesia Católica. En la Iglesia Católica, ¿qué es lo que hacen? Dan limosna, dan de lo que les sobra. Imagínense, hermanos, que si por ejemplo ustedes ganan 1,000 pesos, pero de repente ganan 1,050, sí, esto me sobró, voy a dar 50 pesos. Eso ya no sería agradable delante de Dios. Así que si lo que das es limosna, Dios no es aceptable delante de Dios. Ahora, tampoco es bíblico
cuando un pastor se para aquí en este lugar y imponga una cifra a las personas. Yo he estado en iglesias donde traen oradores, o sea, traen gente que sabe llegarle a la gente, que sabe llegarle a las masas, y le dice, si tú das 1000, el Señor te va a dar 2000. Si tú das tu carro, tu Jetta, tu Atos, el Señor te va a dar una camioneta. Diezma, ofrenda hasta que te duela. Si no tienes, pide prestado, pero diezma, da un salto de fe. ¿Y qué pasa cuando no recibes lo que estás esperando porque lo estás haciendo equivocadamente? Te decepcionas porque aquella gente ya te engañó y tú le seguiste el juego, ¿sí? Ya no tuviste, regalaste tu carro, ¿y qué crees? Ahora andas a pie porque no has recibido tu camioneta. Eso no debe ser así. Ahora, fíjense bien, cuando Pablo en el inicio del capítulo 9 empieza a hablar a los macedonios, Pablo les empieza a hablar así con una actitud pastoral, misericordiosa. Pablo les dice a los macedonios, déjenme decirles que los macedonios vieron, ¿sí? Primero los motiva, así como los macedonios vieron, ustedes también ven, pero luego comienza a exhortarlos. Y dice, y Pablo en el capítulo 6, el que ya leímos hace un momento en lo que es la lectura bíblica, ahí hay un versículo que los falsos pastores han retorcido, ¿sí? Si tú das abundante, si tú siembras abundantemente, segarás. Si siembras escasamente, segarás. Y entonces los pastores o los evangelistas de lo que es el evangelio de la prosperidad retuercen esta enseñanza. Pablo aquí está utilizando una figura literaria, una metáfora, ¿sí? Y entonces él les habla de la agricultura como para comparar. Esto se llama principio de reciprocidad. Pablo está tratando de establecer ese principio, no está tratando de establecer un pacto como los evangelistas de la prosperidad establecen, ¿sí? Entonces este principio de reciprocidad lo encontramos en varias partes de la Biblia. Por ejemplo, voy a mencionar solo 3. Proverbios 22:8, el que siembra maldad cosecha desgracias. Oseas 8:7, sembraron vientos y cosecharán tempestades. Job 4:8, que los que siembran maldad cosechan desventura. Principios de reciprocidad. Lo que Pablo está tratando de explicar en ese versículo es que Dios conoce nuestros corazones y las motivaciones por las que damos. Este es el contexto de ofrendar. Si tú no eres generoso con otros, ¿por qué Dios debería compensarte? ¿Por qué Dios debería de bendecirte por tu tacañería? Dios no te va a bendecir, ¿sí? Ahora, Dios no va a hacer eso porque no es recíproco, principio de reciprocidad. Tú das y Dios, si quiere, te va a bendecir. Ahora, si te bendice abundantemente, no es porque tú te lo has ganado, es por gracia que te lo ha dado. Pero no puedo esperar lo que no estoy dando. Así de sencillo es. Por lo tanto, personas que viven más centradas en la vida futura y que no se aferran a esta vida, a los bienes materiales, ¿qué va a pasar cuando den? Pues van a ser mucho más generosos, así de sencillo, porque ellos han entendido que están de paso por esta vida, que su morada no es aquí en la tierra, sino que la morada va a ser en el cielo, al lado de nuestro Padre Celestial, al lado de Dios. Él fue a preparar morada por nosotros, para nosotros. Entonces, esas personas que poseen bienes han entendido que los bienes no lo poseen a ellos, sino que ellos poseen los bienes. Entonces Dios pudiera querer bendecir más a estas personas, no porque se lo han ganado, sino porque han entendido que no son, tu morada no es de este mundo. Ahora,
3 cosas aquí que tenemos que obtener. Las personas agradecidas son más espléndidas porque tienen agradecimiento de Dios. Personas menos materialistas tienen las manos abiertas para dar. Personas misericordiosas se duelen con los santos que tienen necesidad. Ahora que el pastor estuvo en Guadalajara, imagínense si hubiera habido personas muy misericordiosas acá, el pastor hubiera recibido miles de pesos allá, en ese momento que más lo necesitaba. Pero dice, todas estas cosas nos deben de servir. Cuando Pablo le está hablando a esta iglesia, él estaba diciendo, aprendan de los macedonios. En su pobreza dieron más de lo que tenían. Y todo eso a nosotros nos debe servir como espejo para imitar a esa iglesia. Tercer punto. ¿Cómo no deben ofrendar? No de mala gana ni por obligación. La Reina Valera dice, no con tristeza ni por necesidad. ¿Sí? No de mala gana. Ya van a pedir otra vez. Ya el pastor está pidiendo la ofrenda. Si apenas le acabamos de dar la semana pasada. No, en esta iglesia puro pedir. Miren, hermanos, yo vivo en una iglesia pentecostal, ¿sí? Y en esta iglesia todo el diezmo era para el pastor. Todo. No era para la iglesia. Entonces se tenía que dar una ofrenda aparte para pagar la luz, para pagar el agua, para pagar esto, para pagar aquello. Era una cosa terrible. Y luego el pastor invitaba a predicadores que venían y golpeaban al pueblo, tiraban una piedra y, como se dice vulgarmente, a matar. ¿Por qué? Dentro de ese grupo solamente había como 4 profesionistas que teníamos un salario quincenal por nómina. Pero ¿qué creen? Que probablemente el pastor pensaba que como está la maestra, está la licenciada, el ingeniero, el médico, eso ganan y bien, ¿no? Y entonces traía a un predicador que lo único que hacía era golpear al pueblo, hablar del diezmo. Y su versículo preferido, Malaquías 3:9, malditos sois con maldición, porque me han robado mis diezmos y mi ofrenda. Y entonces, y aquellos que son profesionistas y que tienen un salario y no piensan en el pobre diablo, probablemente no tienen ni para comer. Esos que tienen un salario y se van a las tiendas departamentales, a fábricas de Francia, Liverpool, a Sears, ¿y acaso se ponen a pensar que el siervo de Dios no tiene ni zapatos? O si se están comiendo un bistec como de medio kilo, ¿ustedes piensan que de verdad el pastor tiene comida o no? Y entonces, cuando dicen eso, y como yo no quería recibir la maldición de Dios, con el dolor de mi corazón, diezmaba. Y es que, la verdad, nosotros podemos tener un salario quincenal, pero nadie sabe la situación por la que estamos pasando. A lo mejor hemos sido tan mal administrador que todo lo que llega se va en un día. O tal vez hemos pedido préstamos en nuestro trabajo, pedimos adelantado y entonces llega la quincena. Y si yo tenía que ganar 10,000, ya nada más gano 2,000. Y entonces, pero tengo que dar el diezmo. Y entonces ese siervo pensaba, no, ella me está robando. Y voy a traer a Orlando para que hable del diezmo. Y yo no podía sacar más del diezmo porque no tenía dinero. Porque las deudas, que son una desgracia que no deberíamos de tenerla, me estaban atormentando, acababan con todo lo que yo recibía. Entonces, no es con tristeza, no es de mala gana, sino que debe de haber gozo cuando nosotros demos, ¿sí? Ahora, hay algunos que sí son fieles en dar, pero siempre a lo mejor piensan, la iglesia es un barril sin fondo. Mira, ya el pastor se compró su carro. No, ya el pastor, mira, anda de viaje. No,
Ahí se va el diezmo. Pero miren, cuando yo llegué a esta iglesia, me sorprendí porque resulta que el pastor tiene un salario, cuando allá en otra iglesia se llevan todo el diezmo. Y digo yo, es diferente, ¿no? Aparte de que la enseñanza pues, mucho. Ahora, la dádiva que es computarizada, por decirlo de alguna manera, en el reino de los cielos, es la que viene de un corazón que está en una condición propicia, ¿sí? Así que, si yo doy, yo voy a recibir, y voy a recibir la bendición de participar en el propósito de Dios y de comenzar a formar mi corazón a la imagen del corazón de Dios. Punto número 4. Punto número 4. ¿Por qué deben ofrendar? Porque Dios ama al que da con alegría. Dios ama al que da con alegría. ¿Qué quiere decir esto? ¿Dios no ama a los demás? No. Su palabra dice que Dios ama a todos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Esa es la mayor prueba de que Dios ama a todos. Pero a aquellos que dan libremente, que dan generosamente, Dios ama de una manera extra especial, por la manera como su corazón se ha ido conformando al suyo, para apoyar a aquellos que lo necesitan. Ahora, por lo tanto, cuando tu corazón anda bien espiritualmente, tú vas a dar alegremente, tú vas a dar abundantemente, tú vas a dar frecuentemente, tú vas a dar desinteresadamente, tú vas a dar sin esperar del que recibe, tú vas a dar sin esperar que Dios te devuelva. Ya Dios te ha dado demasiado. Tú vas a dar para bendecir a otro hermano, tú vas a dar para honrar a Dios, tú vas a dar para imitar a Cristo que se dio a sí mismo por ti, y tú vas a dar por agradecimiento por lo que has recibido. Así que el que generosamente da, ese tiene un buen corazón, con una buena salud espiritual. Y si tú, mi hermano, mi hermana, no tienes un corazón sano, un corazón espiritual, ve al médico por excelencia, ve al médico de médicos, ve al médico de del corazón, ve a los pies de Cristo y Él te va a dar un corazón de carne. Entonces ese corazón de piedra que te impide dar, que no se duele de los demás, que hace todo su conveniencia, ya Dios te va a dar un corazón de carne, un corazón, entonces tú vas a poder dar abundantemente, alegremente, desinteresadamente, sin esperar nada a cambio. Vas a poder dar de esa manera. Ahora, hay razones teológicas para dar. ¿Y cuáles son? Les voy a mencionar 3. El hermano que da generosamente y libremente entiende lo que Cristo hizo por él en la cruz, cuando nos compró para Dios. Por lo tanto, ese hermano ya sabe que vivamos o muramos, somos del Señor, ¿sí? Él ha entendido que ese corazón de carne que hoy tiene, se lo dio Cristo a través de su sacrificio en la cruz. Pero ahora ya no vive satisfaciendo sus propias necesidades. Ese hermano da de manera recíproca, porque Dios le ha dado un nuevo corazón. Hay una frase que dice: las riquezas de Dios a expensas de Cristo. Cristo es el que se dio de manera completa, de manera satisfactoria para Dios. Ahora, la segunda razón teológica, la persona que da libremente y desinteresadamente sabe que todo lo que tiene le pertenece a Dios. Y no solo que le pertenece a Dios, sino que ha venido de Dios. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 4:7. ¿Quién te distingue de los demás? ¿Qué tienes tú que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué presumes como si no te lo hubieran dado?
O sea que esas personas entienden que esto que voy a dar, en primer lugar, vino de Dios. Y en segundo lugar, que cuando yo lo recibí, no es mío. Dios me lo presta para que yo lo administre. Es decir, que mi familia, mi trabajo, mis finanzas, mi casa, la iglesia, mi ministerio, todo, ¿quién nos los ha dado? Todo ha venido de Dios, ¿sí? Así que cuando la gente entiende esta verdad teológica y la está viviendo, dice, esto no es mío, es de Dios y yo solamente soy un administrador. Tercera razón teológica, la gente que da libremente y generosamente conoce a su Dios de una manera que la mayoría de los hijos de Dios no lo conocen, ¿sí? Cuando una persona da libremente, conoce muy bien a Dios y por lo tanto va a ser un gran dador. Ahora, si yo les pregunto, ¿quién ha sido entre los hombres el mejor dador? ¿Quién ha sido? Jesucristo. ¿Quién ha conocido al Padre de una mejor manera? Jesucristo. O sea que entre más conoces a Dios, más quieres imitarlo, y mientras más lo imitas, más generosamente vas a entregar, ¿sí? Ahora, ustedes se preguntarán, ¿y por qué tengo que dar? ¿Yo qué gano a cambio? La respuesta lo tenemos en el versículo 8, y esa respuesta nos la da Pablo. Dice, y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, de manera que siempre, en toda circunstancia, tengan todo lo necesario y toda buena obra abunde en ustedes. Dios tiene el poder para hacer lo que Él quiera. Y Dios lo ha mostrado a través de la historia redentora. Dios habló y millones de galaxias se formaron. Dios tiene el poder para inundar el planeta y salvar a unas cuantas personas. Dios tiene el poder para hacer pasar abrir el mar y hacer pasar a 2 millones de personas en una noche. Dios tiene el poder para sostener a ese pueblo de más de 2 millones de personas en el desierto durante 40 años, sin que hubiera un supermercado, sin que hubiera un Oxxo, sin que hubiera un Mama, sin que hubiera un huerto. Dios lo sostuvo. Dice que su ropa no se desgastaba, sus sandalias no se desgastaban. Dios los cuidó de tal manera. Dios proveyó todo lo necesario para que ellos pudieran vivir. ¿Por qué? Porque Él tiene el poder. Dios tiene el poder para sostener a su Hijo en la cruz, para que Él muriera en donde Él quería que muriera. Dios tiene el poder para sostener a todos los mártires que a través de la historia fueron asesinados, fueron decapitados. Dios tiene el poder. Ahora, y Dios tiene el poder y puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, ¿sí? Así que cuando Pablo dice esta frase, dice para que toda gracia abunde, es algo que excede, que va más allá de lo esperado, algo que sobreabunda, es decir, que la gracia es multiforme para suplir, para venir, para darme, para proveer de todo lo que yo necesito en cada momento a lo largo de mi historia, mientras yo viva en este mundo. Él tiene el poder y Él lo va a hacer. ¿Y por qué lo va a hacer? A fin de que teniendo siempre en todas las cosas abunde la gracia. Y la gracia de Dios, su propósito principal es para la buena obra, pero en segundo lugar, para que tú termines toda la obra que Él en ti puso. Y esa es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es soberana, agradable, justa y perfecta. ¿Sí? Ahora, también si tú das libremente, confiando en que Dios proveerá, ese es el punto, la fe que tú tengas, ¿sí? No hay garantía humana de que si tú haces esta cosa u otra, te vaya a salir bien.
La única garantía que la tiene Dios, quien es capaz de que tú tengas lo suficiente para suplir todas tus necesidades y para que ayudes a toda buena obra. Ahora, ¿y por qué lo va a hacer Dios? Porque ya lo prometió. Porque dice la palabra de Dios que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de Dios, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y lo hará, ¿sí? Amén. Y Dios tiene el poder para hacerlo, y ese es su deseo, suplirte todo. Así que, ¿por qué nos va a dar todo? ¿Por qué nos va a dar? Porque nos ama. Porque imagínense, hermanos, si te dio a su hijo, ¿sí?, no te va a dar para tus necesidades. La naturaleza de Dios es dar. Lo malo es que nosotros, nuestra naturaleza es recibir. Y a lo mejor pensamos que Dios es igual que nosotros, pero no, hermanos. Dios es dador, ¿sí? Así que dice, Dios de tal manera amó tanto Dios al mundo que nos dio una poesía. No, ¿verdad? Nos dio a su hijo. Así que, hermanos, esa es la principal razón. Ahora, Pablo dice, y Dios puede hacer que toda gracia abunde en nosotros. Ahora, la mayor bendición no es recibir, la mayor bendición es dar. Jesús dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Es dar como Dios nos ha dado, ¿sí? Es mucho mejor dar. Por último, hermanos, solamente quiero decirles algo. Cuando en su momento yo dejé de diezmar, porque uno de los hermanos que quería ser pastor o que quiere ser pastor, cuando conocimos a ese hermano, nosotros veníamos de una iglesia pentecostal, yo les había comentado, y llegó ese hermano a nuestras vidas, y ese hermano estaba en contra de los diezmos. El diezmo, él decía, ya era del Antiguo Testamento, era de la ley, ahora nosotros estamos en la gracia. Entonces, y nosotros, pues, nos acomodamos solamente, hicimos caso de lo que queríamos escuchar, ¿sí? Y entonces, sí, no, que esos pastores son como lobos rapaces, ¿no? Todo quieren, ¿no? Y entonces le hicimos caso, pero porque era lo que nosotros en nuestro corazón deseábamos. Y hermanos, yo solamente les quiero decir que durante ese tiempo que nosotros dejamos de ofrendar, que nosotros dejamos de diezmar, Dios trató con nosotros de una manera muy fea, muy dolorosa para nosotros. Yo viajaba de Acayucan a esta ciudad, a mi trabajo, y hubo como en 3 ocasiones que no tenía yo ni siquiera para el pasaje. Trabajaba mi esposo, trabajaba yo, y no tener ni siquiera 100 pesos para venir a esta ciudad. Algo totalmente dramático. Llegó Navidad, Año Nuevo, y no teníamos ni siquiera para un pollo. De esa manera Dios nos estaba tratando con nosotros. Nos llevó hasta el límite y decíamos, pero si yo gano tanto y tú ganas tanto, y no tener. Y corre mi esposo a pedir prestado para que pudiéramos tener una cena. Entonces, esto se los cuento como testimonio de lo que no se debe de hacer. A veces nosotros hacemos caso de lo que nosotros queremos, ¿verdad? Si te dicen, ya el diezmo ya no está vigente, ya no ofrendes, Dios no necesita tu dinero. Y cuando hacemos nosotros caso a esas voces negativas, la verdad, Dios nos empieza a azotar. Y es feo, hermano, llegar a ese nivel. Así que cuando ustedes den por agradecimiento a aquel que se entregó a nosotros y dio su vida por nosotros. Creo que esa es una de las mejores motivaciones que nosotros tenemos para dar. Así que, hermanos, vamos a orar. Bendito Dios Todopoderoso, gracias, Señor, porque me permitiste compartir este mensaje. Señor, ayúdanos
Danos la sabiduría suficiente para que nosotros podamos administrar todo lo que tú nos has dado, Señor, sabiendo que todo lo que tenemos ha venido de ti y que nosotros solamente somos administradores. Ni siquiera nuestros hijos nos pertenecen, Señor, pero tú has sido, Señor, bueno con nosotros y nos has dado todo. Has suplido todas nuestras necesidades. Diste a tu Hijo que murió por nosotros en la cruz, que ese ha sido el mayor regalo que jamás nadie nos ha podido dar. Así que, Padre mío, yo te pido que en base a ese agradecimiento, tú, mi Dios, nos ayudes a dar de manera recíproca lo que a ti te corresponde. Porque sabemos que no es para darle mal uso, sino para toda buena obra, para el servicio de la iglesia, para el servicio de los santos. Pon en el corazón de todos los que escucharon este mensaje ese deseo, Señor, de cumplir el mandato que tú nos has dado. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén.